Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y qué situación rara, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no? Porque, bueno, ustedes tendrían que estar sentados en la silla de la iglesia y hoy están sentados en sus casas. Y yo tendría que estar parado en el púlpito y hoy estoy sentado acá en el sillón del living grabando este video. Bueno, pero hablábamos con una hermana que esta situación también sirve un poco para bajar un cambio, para bajar un poco de esta vida vertiginosa en donde corremos atrás del reloj, y con estas situaciones como que tenemos tiempo para estar más tranquilos, para pensar, para meditar, y esto también hace bien. El apóstol Pablo le decía a los de Corintios: miren, júntense y mi espíritu va a estar ahí con ustedes tratando este tema de iglesia. Y algo similar está sucediendo en estos días, ¿no? Cada uno en su iglesia, pero hay un mismo espíritu que nos une, y aparte de tener un mismo espíritu que nos une, bueno, tenemos esta tecnología que también nos acerca un poquito más, pero lo fundamental y lo importante es el Espíritu Santo. Ahora, en esta oportunidad tenemos que, vamos a continuar hablando acerca del perdón. Ya hace 2 miércoles atrás que veníamos hablando de este tema, y bueno, hoy vamos a tratar de hacer un poco una recopilación para que aquellos hermanos que no estuvieron los miércoles en la iglesia puedan comprender un poquito más acerca de este tema. Y lo primero y principal, tendríamos que definir qué significa perdón. Y perdón significa remitir una causa, remitir una deuda, remitir un delito, un pecado, una ofensa hacia un cierto lugar. Y justamente eso es lo que significa remitir, ¿no? Cuando aquellos que tenemos unos cuantos años, cuando éramos jóvenes y escribíamos una carta, porque no existía ni el WhatsApp, ni Internet, ni los mails, teníamos que escribir una carta, la poníamos adentro de un sobre, en el frente del sobre poníamos la dirección del destinatario y en la parte de atrás del sobre poníamos el remitente, que éramos nosotros. Nosotros estábamos enviando esa carta a el destinatario. Para redondear esto y no dar más vueltas, perdonar significa enviar la ofensa, enviar el daño que hemos recibido, enviarlo a la cruz de Cristo. Estamos remitiendo esta ofensa a la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué significa ofensa? Ofensa nos está, en la palabra de Dios nos está hablando acerca de un error, de un desliz, nos está hablando de una transgresión, de una falta, de un delito, de un pecado. Ese es el sentido o el significado de la palabra ofensa en la Biblia. También la palabra perdón en la Biblia nos está hablando de liberar, nos está hablando de soltar, nos está hablando de despido. Ese es el sentido que en la palabra de Dios encontramos con respecto a la palabra perdón. Ahora, también podríamos decir que una ofensa es todo aquello que deteriora la relación entre dos personas. Todo aquello que no contribuye a que
digamos, dos personas sigan creciendo juntas, sino por el contrario, todo aquello que deteriora este crecimiento, que rompe con este vínculo, con esta relación, todo aquello que deteriora es una ofensa. Ahora, ¿cuán grande es una ofensa? ¿Qué valor tiene una ofensa? Y la grandeza o la importancia o el valor de una ofensa se lo da cada uno de nosotros, de acuerdo al valor que cada uno le quiera dar. Miren, tal vez no se entendió esto, pero para que les doy un ejemplo. ¿Cuántas veces tal vez ustedes se acercaron a un amigo o a una amiga para contarle lo que había acontecido con otra persona? Lo que hizo esa persona que a mí me lastimó, a mí me dolió, a mí me ofendió, a mí me dañó. Entonces voy y se lo cuento a esta amiga o a este amigo, y este amigo nos dice: no le des importancia, pásalo por alto, no vale la pena que te amargues por esto, ignoralo. Entonces vemos que para nuestro amigo, amiga, esta ofensa no tiene importancia, no tiene valor, pero para mí sí tiene valor, porque por medio de esta ofensa la relación que yo tenía con esta persona se deterioró y yo terminé lastimado, terminé dolido, terminé enojado a consecuencia de esta situación. Ahora, uno puede decir, o puede llegar a cuestionar, que está bien, una ofensa es de acuerdo al valor que yo le doy, ¿no? Pero no es lo mismo perdonar una ofensa, como puede ser, esta persona me ignoró, no me saludó, me dio vuelta la cara, me retiró la mano, no quiso saludarme, no me quiso contestar, no me quiso atender. Eso es una cosa. Y otra ofensa es, por ejemplo, la que tal vez por ahí hemos recibido durante mucho tiempo: maltrato, abuso, ya sea físico, espiritual, psicológico, económico. Otra cosa es perdonar a aquel o a aquella persona que le quitó la vida a un ser querido nuestro. Claro, seguramente que no es lo mismo perdonar estas ofensas, las cuales nosotros llamamos leves, de estas otras, las cuales llamamos graves. No es lo mismo. Pero lo que la palabra de Dios sí nos dice, de que tanto uno como el otro, nosotros lo debemos y tenemos que perdonar. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 5, el versículo 1 nos dice de que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y como hijos amados tenemos que andar en amor. Ahora, Pablo nos dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Y la pregunta es: cuando vos fuiste a los pies de Cristo, confesaste tus pecados, ¿Dios te perdonó aquellas ofensas que fueron leves desde tu perspectiva o desde tu forma de ver las cosas, y las que fueron severas y graves, esas no te las perdonó, o te perdonó todos tus pecados? Y a esto es lo que en estos momentos te quiero llevar a pensar. Dios te perdonó todos, absolutamente todos tus pecados. Aquellos que nosotros consideramos que son leves o insignificantes, pero también te perdonó aquellos que son pecados grandes, pecados los cuales la sociedad condena enérgicamente, y tu conciencia también te acusa por estos pecados tan graves.
Dios te perdonó todos, absolutamente todos tus pecados. Es más, en el día de hoy, actualmente, ahora, dice el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esto quiero que se nos grabe en la cabeza, que tengamos presente siempre esto en la cabeza. Cuando hay arrepentimiento, hay confesión, hay perdón de pecado. Hay perdón de pecado. Digo esto porque a veces el diablo, muy astuto, pone pensamientos en nuestra cabeza diciendo, no, pero ¿cómo te va a perdonar Dios esto? No, si hay arrepentimiento y confesión, la palabra de Dios, Dios mismo lo dice, de que en el nombre de Jesús hay perdón de pecado. Ahora, en estos momentos quiero hacer referencia a tres mentiras que son tres mentiras populares y muy dichas, y como son populares y muy dichas, muchas veces nosotros las terminamos creyendo como que son verdades. Pero en esta oportunidad queremos que la luz de la verdad brille, echando por tierra estas mentiras que son tan populares. La primera de ellas dice que el perdón es un sentimiento. El perdón es un sentimiento. Y nada que ver. El perdón no va a aflorar de nuestro corazón, no va a aflorar de nuestros sentimientos. El perdón es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. El perdón tiene que salir de la voluntad nuestra y jamás va a salir de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Vos pensá una cosa. Nosotros hemos recibido el daño, hemos recibido la ofensa, hemos recibido el delito, y obviamente que nuestras emociones y nuestros sentimientos fueron heridos y lastimados. Por ahí de pronto hemos sentido bronca, hemos sentido ira, hemos sentido enojo, hemos sentido impotencia, nos hemos sentido indefensos, hemos sentido abandono, y nuestras emociones están lastimadas. Y de la abundancia del corazón habla la boca, y por su fruto los conoceremos. Y si hay heridas y lastimaduras en nuestro corazón, vos pensás que de esto que está herido puede salir misericordia, puede salir amor, puede salir perdón. No. Mire, el apóstol Pablo, ustedes lo pueden ver a través de las epístolas, cuando escribía con mucho tacto. Escribía de tal forma que nadie se sintiera mal. Tienen allí Romanos capítulo 12 que dice: os ruego por las misericordias del Señor, os ruego por amor, os ruego, les pido por favor. Pero cuando habla acerca justamente del enojo, cuando habla acerca de estas cosas, allí lo pueden leer en Efesios capítulo 4, lo dice bien clarito: quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería, maledicencia. No da la opción, no está rogando, está dando una orden categórica: quítense de vosotros. Allí en Hechos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 18 el Señor nos habla acerca de este señor que quiso saldar las deudas que tenían sus siervos, y llamó a uno que le debía muchísima plata.
y le perdonó la deuda. Saliendo encontró a otro consiervo que le debía unas moneditas y dice de que lo ahogaba, lo agarraba del cuello exigiéndole que le pague esas moneditas que le debía. Y dice allí el Evangelio en el capítulo 18 que este siervo no quiso perdonarlo, no quiso perdonarlo. Por lo tanto, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión que tenemos que tomar nosotros. La segunda mentira que anda dando vuelta por allí dice de que el tiempo todo lo cura. Y el tiempo no cura absolutamente nada. El que cura y el que sana es el Señor Jesús. Tenemos la extraña idea de que el tiempo va a curar nuestras heridas. Y miren, yo quería, mientras pensaba en esto y meditaba en esto, venía esta comparación que es bastante ilustrativa, ¿no? Tengo un auto, el cual está todo descascarado, despintado, está todo oxidado, le falta algunas partes porque el óxido lo corrompió todo, y llevo este auto al chapista. Y el chapista nos dice, bueno, acá hay dos acciones o dos trabajos para hacer. El primero de ellos es cambiar todas las partes podridas y poner partes nuevas, guardabarro nuevo, capot nuevo. Obviamente esto es un trabajo y sale mucho dinero, tiene un costo muy elevado. La otra opción es, bueno, le ponemos masilla plástica, lo pintamos, bien pintado, lo enceramos, lo lustramos, y vas a ver que el auto va a quedar como nuevo. Y este trabajo es mucho más económico, mucho más barato. Y bueno, y accedemos por la segunda opción. Vamos a los días a buscar el auto y allí está el auto. Flamante, impecable. Parece como que recién salió de fábrica, 0 kilómetros. Eso sí, no vayamos a meter la uña un poco fuerte en el guardabarro donde estaba picado. Tampoco se nos ocurra agarrar un bache o un pozo, porque con el temblequeo allí se habrá de caer la masilla, se habrá de caer perdónenme, voy a bajar esto porque está dando el sol. Ahí está. Se cae la masilla, se cae la pintura, se cae todo y vuelve a aflorar el óxido, vuelve a aflorar eso que estaba todo roto. Lo mismo sucede con nuestras heridas. Nosotros pensamos o tenemos el extraño pensamiento de que el tiempo todo lo cura, todo lo sana, pero lo cierto es que cuando volvemos a recordar el episodio, volvemos a tener presente a la persona, es como si la capa de masilla plástica y la pintura se cayera y vuelve la herida a supurar, vuelve la herida a sangrar, vuelven los sentimientos, vuelve todo. El tiempo no cura nada. El Señor sí cura. El Señor sí cura. Y hermosas las palabras del profeta Jeremías cuando dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Esto lo encuentran en Jeremías 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué bueno esto. Qué bueno esto. El tiempo no cura nada. El Señor sí. El Señor cura. Y la tercera mentira que
por ahí anda dando vuelta, es que si de alguna manera yo pudiera tomar venganza o justicia por mano propia, sentiría un alivio de nuestro dolor. Si pudiera tomar revancha, si pudiera tomar venganza, si pudiera tener justicia por mano propia, bueno, esto aliviaría nuestro dolor. Y esto nada que ver. Nada que ver. Es más, todo lo contrario. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Ni den lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y miren, el enojo, aunque ustedes no lo crean, no es pecado. Nosotros sabemos de que el Señor Jesús fue sin pecado, ¿verdad? Pero sin embargo, a través de los evangelios vemos de que cuando venían aquellos religiosos tratando de hacerle caer, ofendiéndolo, molestándolo, dice de que él se enojaba y se entristecía. Y esto lo pueden leer, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 5. Se enojaba y se entristecía. Pero ¿saben cuándo estos sentimientos o estas cosas comienzan a ser pecado? Cuando a partir de esto nosotros queremos tomar venganza o nosotros queremos tomar justicia por manos propias. Y el Señor Jesús se enojaba y se entristecía, pero no tomaba venganza. Por el contrario, terminaba bendiciendo a la gente que estaba en aquel lugar. Y allí en Marcos capítulo 3 van a ver este hombre con su problema de mano que salió con su mano restaurada. Se enojó, se entristeció, pero no se vengó, sino por el contrario terminaba bendiciendo a las personas. Y Pablo nos dice, no se vengan ustedes, porque el Señor dice, mía es la venganza. Y Pedro nos dice de que el Señor Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y entre tantos ejemplos que Él nos dejó, dice de que Él encomendaba la causa a aquel que podía juzgar con justicia, o sea, a Dios. Y entonces vemos de que la venganza no soluciona absolutamente nada.